El siguiente punto es muy importante porque es por lo que la mayoría perdemos suculentas o cactus, que es el riego. El riego en los cactus y suculentas tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al ser ellas plantas de desierto no están acostumbradas a tanto exceso de agua. Por eso es importante que escojamos macetas que tengan buen drenaje y que el sustrato que preparemos también ayude al drenaje. Perdón. En el caso de los cactus, podemos regarlos. Los riegos tienen que ser bastante espaciados porque ellos almacenan agua en sus troncos, ¿verdad? Por lo que no necesitan una frecuencia de riego, ¿verdad? Tanto, no necesitan tanta agua. Y en el caso de las suculentas, igual ellas almacenan agua en sus hojas, por eso es que tienen ellas esta forma como gordita, porque van almacenando agua en sus hojas. Entonces los riegos en los cactus y suculentas deben de ser espaciados y tenemos que asegurarnos de que antes de volver a regar, revisar que el sustrato se haya secado por completo. Si yo reviso, por ejemplo, esta la regué ayer, entonces si yo reviso la capa de arriba está mojado, obviamente, pero si al ver que la capa de arriba está mojado, está seco, no significa que tengo que volver a regar, porque puede que esta capa de aquí arriba esté seca, pero la parte de acá abajo siga mojada. Entonces, ¿cómo vamos a saber que necesitamos volver a regar y que nuestro sustrato ya se secó por completo? Podemos introducir un palillo y dejarlo unos segundos. Al retirarlo podemos ver si sale mojado, es porque todavía tiene agua y hay que esperar para regar. Si por el contrario sale totalmente seco, podemos ya regar. En el caso de los cactus, a mí me gusta siempre, después de revisar que ya se haya secado el sustrato, esperar un día o dos más antes de volverlos a regar, porque los cactus son muy susceptibles al exceso de riego. Entonces, es más posible que un cactus o una suculenta se te muera por pudrición a que se muera por falta de agua, porque como les dije, ellas almacenan agua en sus hojas. Otro punto a considerar en cuanto al riego es tratar de no mojar sus hojas, en especial en suculentas que son como esta garrita de oso o como este calanchoe, que si pueden ver, sus hojas son como peluditas, tienen esta textura, ¿verdad? Que es muy hermosa, me encanta tocarla porque se siente como aterciopeladito. Entonces, ¿qué sucede si mojamos las hojas? Tampoco es tan grave porque bastantes suculentas y cactus, entonces utilizamos una manguera. Entonces, si pueden, evitemos mojarlas. También en el caso de aquellas suculentas que tienen pruina, como en el caso de este senecio, ¿verdad? Que la pruina es la que le da esa coloración, no sé si se ve, como azulada. Entonces, si la mojamos, vamos a quitar la pruina y vamos a quitar esa capa de protección que tienen las suculentas. Y en el caso, por ejemplo, de estas suculentas que son de esta forma como roseta, puede quedarles agua en medio y eso puede provocar que desarrollen hongos o incluso quemaduras, que es lo que sucede también con este tipo de suculentas así peluditas, que si mojamos sus hojas pueden desarrollar hongos o pueden tener quemaduras. Entonces, en lo posible, tratemos de no mojar solamente en el sustrato directamente y no en sus hojas, para evitar, obviamente, como les digo, que tengan, que desarrollen hongos o que desarrollen quemaduras. La frecuencia del riego va a depender del sustrato que ustedes tengan, dónde tengan sus suculentas y el clima
como les había dicho anterior, el microclima de su jardín. Si en su jardín ustedes tienen sus suculentas a la intemperie y les da bastante sol, el sustrato se va a secar más rápido, entonces van a tener que regar con mucha más frecuencia. Si por el contrario viven en un lugar donde el clima es bastante nublado y el sol que llega no es tan fuerte, no hace tanto calor, el sustrato va a tardar más en secarse, por lo que los riegos van a ser mucho más espaciados. También depende del tipo de suculenta que ustedes tengan. Por ejemplo, las suculentas colgantes, como este tipo, la mayoría son plantas que requieren bastante riego. O sea, quiere decir que los riegos son más seguidos. Yo la riego, creo, unas 2 o 3 veces por semana, porque su tierra seca bastante rápido y absorbe mucha agua. También en el caso del senecio que les mostré, que también su tierra, obviamente porque son tan largos, ¿verdad? En el caso de este senecio también lo riego bastante seguido, porque como pueden ver, tiene que llevar agua, ¿verdad?, hasta la última hojita. Entonces necesita mucho más frecuencia de riego que quizás otras suculentas. También para ayudarles con el riego y evitar, obviamente, que la humedad del sustrato llegue a nuestras hojas y provoque que desarrollen hongos o que se pudran, yo coloco en mis cactus y suculentas estas piedritas, ¿verdad? Que esto no es solo algo estético, ¿verdad? Que sí se ve muy bonito, en especial si colocan piedras de colores, que este tipo de piedras también lo consigo en viveros. Entonces, esto tiene una razón de ser, no es algo solamente estético. Esto ayuda a aislar la humedad del sustrato de nuestras hojas, lo que evita, ¿verdad?, obviamente, que se pudran o desarrollen hongos. Y también ayuda a drenar mucho más rápido el agua, o sea, que el agua no se quede estancada en la parte de arriba, sino que drene rápidamente al sustrato y de la maceta. También otro punto es que esto ayuda, si tenemos suculentas en exterior, cuando llueve, que no salpique por todos lados, porque a veces cuando llueve, si tenemos solamente, ¿verdad?, el sustrato, cuando llueve, esto salpica nuestras hojas, salpica otras plantas y, por ejemplo, si tenemos alguna plaga en alguna de nuestras macetas o en alguna de nuestras suculentas, esta salpicadura puede llevar esa plaga y extenderla a las macetas que estén alrededor de esta misma. Entonces también te recomiendo que utilices esta capa de piedritas en tus cactus y suculentas para ayudarlas mucho más con el drenaje y a evitar que desarrollen hongos o que sus hojas se mojen y se pudran. El siguiente punto en el cuidado de nuestros cactus y suculentas sería la reproducción. ¿Para qué podemos reproducir nuestras plantas? Si queremos tener más de una planta que nos gusta, o si de repente queremos que la maceta se vea más tupida o más llena. Entonces, si escuchan mucho ruido en el ambiente es porque estoy grabando en la parte de afuera de mi jardín y pasa mucho carro. Entonces, podemos reproducir. ¿De qué manera podemos reproducir nuestros cactus y suculentas? Lo podemos hacer por hoja, por esqueje o por separación de hijuelos. En el caso de los cactus, por ejemplo, si son cactus de este porte, podemos hacer un corte aquí, ¿verdad?, para hacer un esqueje de esta parte y podemos colocar en el corte lo que es canela molida. También pueden colocar azufre. Yo en mi caso no he conseguido azufre, pero la canela molida sí me ha funcionado muy bien. Se coloca en la herida, ¿verdad?, o en donde hicimos el corte de nuestro cactus y ayuda a aislar y a cicatrizar la herida para evitar
que entre humedad y eso provoque que se pudra nuestro cactus o nuestro esqueje. Otra forma de reproducir cactus sería por separación de hijuelos. Por ejemplo, en el caso de esta mamilaria, si ven, tiene muchísimos hijitos. Entonces yo puedo retirar uno de estos hijitos, girándolos, obviamente con cuidado para evitar dañar el cactus o nuestro hijito. Y utilizando guantes, pueden utilizar guantes, una pinza también de ropa para sujetarlo y de esa forma obviamente no espinarse. Entonces de esa forma podemos reproducir nuestros cactus. Como les mostré, tengo esta bandejita. En el caso de estos no fue porque quería reproducirlo, sino porque accidentalmente se cayeron, se desprendieron estos hijitos. Entonces los coloqué en esta tierra y ya tienen raíz. Esto lo hice ya hace bastante tiempo. Si ven, yo jalo aquí y no se viene, quiere decir que ya tiene raíz. Y creo que muy pronto lo voy a pasar a la maceta donde están donde estaban los cactus principales. Otra forma de reproducir nuestras suculentas, que suele ser la que da más hijos, porque podemos reproducirlos por hoja. En el caso de suculentas de este tipo, que sus hojas son muy gorditas, es muy fácil reproducirlas por hoja. Puede que tarde un tiempo, pero vamos a tener mayor cantidad de hijos. Yo tengo, por ejemplo, aquí en el caso de estas orejitas de conejo, puedo reproducirla. Una forma más fácil sería por esqueje. Yo tengo esta sección aquí, entonces lo que puedo hacer es cortar aquí el tallito, le coloco canela o la dejo simplemente cicatrizar antes de plantarla. Otra forma, que esta fue accidental porque se quebró esta hojita, si ven ahí, no sé si la cámara lo enfoca, si ven ahí ya tiene raíces esta hojita y ya tiene unos hijitos, le están saliendo ahí un brotecito. Entonces también se pueden reproducir por hoja, aunque suele ser un poco más difícil en el caso de esta suculenta. Pero por lo general las suculentas que sus hojas son gorditas, ¿verdad? Se pueden reproducir perfectamente por hoja. De la otra forma es como les digo, haciendo un corte, cortando un pequeño esquejito, dejándolo cicatrizar y sembrándolo. También hay suculentas, como en el caso de la Echeveria imbricata, que en su tallo da muchos hijitos. Cuando ya tienen un tamaño de unos 2-3 centímetros, podemos retirar este hijito y sembrarlo en la tierra y así tener una planta nueva. Entonces, siempre es importante recordar que cuando vamos a reproducir nuestras suculentas, procurar que estén bien hidratadas, porque obviamente el esqueje o la hojita que vayamos a reproducir tiene que estar bien hidratado, porque hasta que desarrolle raíz no tiene cómo hidratarse, o sea que va a utilizar el agua que está almacenada en el mismo esqueje o en la misma hojita para sacar sus raíces y sacar sus brotecitos. Entonces siempre antes de reproducir nuestras suculentas, procurar que estén bien hidratadas. Otro punto sería que no debemos de regar sino hasta una semana después de haber sembrado nuestro esqueje o nuestro hijuelo, para evitar, obviamente, porque no tiene raíz, que se pudra y que perdamos nuestro esqueje. Entonces siempre, en el caso de cuando reproducimos por hojas, podemos con un atomizador pulverizar la superficie donde tenemos puestas nuestras hojitas, ¿verdad? Que para reproducir por hojitas simplemente cortamos una hojita, la colocamos en sustrato y podemos regar ligeramente por arriba. Igual en el caso de nuestros esquejes, es regar un poco nada más la superficie para que esta humedad ayude a desarrollar las raíces, pero tampoco regar en exceso, porque corremos el riesgo, como les digo, de que se pudra nuestro esqueje o de perderlo.
Entonces, estas serían las formas en que yo he reproducido mis suculentas y me ha funcionado. Otro consejo que les puedo dar para cuidar sus cactus y suculentas es que tengan mucha paciencia. En el caso de los cactus, son plantas que pueden crecer muy grandes, pero sí tarda su crecimiento. A veces podemos, por ejemplo, tengo esta mamilaria que cuando la compré era de la mitad de su tamaño, y esta la compré más o menos hace como un año. Entonces pueden ver que su crecimiento es lento. En el caso de las suculentas, hay muchas que se reproducen y crecen muy rápido, como puede ser el caso de esta Echeveria pálida, que cuando la traje a mi casa, esta rosetita era de este tamaño de aquí. Entonces pueden ver que ha crecido muchísimo. Así que les recomiendo que sí tengan paciencia, ¿verdad? Observen mucho sus plantas. Si de repente ven que a sus suculentas se les empiezan a caer muchas hojitas y tienen una coloración como negra o están muy aguaditas, puede significar que están regando mucho. Si por el contrario miran que se les secan muchas hojitas de la base, que es normal que a nuestras suculentas se les vayan secando hojas de la base, pero si ven que se les secan muchas hojas muy rápido, puede significar que necesitan regar más. Si de repente ven manchas en sus hojas o una coloración como tostada, como quemada, quizás quiere decir que nuestra suculenta está recibiendo demasiado sol, porque también el sol en exceso les puede hacer daño. Entonces, observen mucho sus plantas. Si te gustan este tipo de videos, voy a estar subiendo videos todas las semanas, no solo referente a cactus y suculentas, sino también a otro tipo de plantas. Así que te invito a que te suscribas, actives la campanita para que YouTube te avise cada que subo video. También estaremos subiendo próximamente videos acerca de los tipos de macetas, como les decía, y también de los sustratos que yo preparo para mis plantas. Así que si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas. Dale un me gusta a este video si te gustó y nos veremos en el siguiente video. Recuerda seguirme en Instagram, ahí aparezco también como Mi Jardín en Calma. Por allá les estaré compartiendo también más contenido referente siempre a plantas y a jardinería. Así que nos veremos en un siguiente video. Chao.